Hola, aquí estamos en Mamá Contigo, Claudia López. Y este día estoy, híjole, sumamente feliz porque me reencuentro con un amor, un amor de Mm. hace muchos años, una persona que quiero muchísimo, entrañablemente, un hijo. Este, y bueno, se los presento, ya seguramente muchísimos lo conocen. Es Iván Tagle. Es un ingeniero químico petrolero, estudió en el Politécnico, es el director general y fundador de JAC, consultor para Naciones Unidas sobre temas LGBTTI en México, impulsor de la iniciativa de ley contra la terapia de conversión, y no acabaría porque Iván es muchas cosas. Iván se convirtió en un inspirador, en un hombre que de verdad hace muchísimo por la comunidad LGBT, salva vidas. Ay, ¿qué digo? Pues yo lo amo. Estoy Ay, feliz. gracias, gracias. Qué bonita presentación. La verdad es que estoy yo muy contento de estar contigo compartiendo espacio virtual y con todas ustedes. Solo le añadiría que soy Piscis y estoy soltero a esa Ándale. presentación. Entonces, no, no es cierto. Oigan, chicos, pues a todos los que nos están viendo, la verdad es que para mí sí es muy grato estar acá porque Claudia y yo tenemos una historia de vida muy, 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 muy larga. Pues básicamente ella me brindó y me abrió las puertas cuando yo estaba en situación de calle. Entonces pues, ¿qué les digo? O sea, para mí pues, una mamá, y es la mamá de toda la asociación, y pues feliz de estar acá, Clau. Gracias por la invitación. Feliz. Pues bueno, cuéntanos un poco de tu historia, por favor, Iván. Bueno, pues yo a los 15 años, un poco salgo más o menos del closet, salí a la mitad, siempre digo, porque dije que era bisexual y que tenía un problema. Y bueno, mis papás, con el apoyo de algunos de sus vecinos, pues me llevan a un espacio en el que pues iban a apoyarme, pero bueno, resultó completamente lo contrario. Se trataba de estos centros que curan o tratan a la homosexualidad como una enfermedad. Y bueno, mediante tratos bien complejos, difíciles. Por ejemplo, me privaban de la libertad durante algunos días, sin poder comer y todo. Y a lo largo del tiempo, pues yo empiezo a militar primero en esos espacios, en esos grupos. Después, obviamente, la sexualidad no se puede corregir, no se puede cambiar. Y en ese sentido, pues, tu sexualidad siempre se encamina hacia lo que es, en mi caso, mi orientación sexual es la de homosexual. Y bueno, cuando unos compañeros de mi preparatoria hacen una broma pesada hacia mí y obviamente involucran a mi familia, suben un video en YouTube, mis papás se enteran y yo ya estaba justo. ¿Sabes qué pasó? Me acuerdo porque yo había ido la primera junta del grupo de papás y mamás. Ajá. Justo yo llegué a esa junta y yo iba porque yo decía, bueno, tengo que aprender a ver qué onda, ¿no? Yo apenas estaba saliendo del closet. este, y recuerdo que justo voy a esa primera reunión y pasan 15 días. Entonces, en el transcurso de esos 15 días, yo huyo de casa, ¿no? O sea, obviamente mis papás me confrontan, yo ya no lo niego. Y entonces, para mí la situación que vivía en mi casa, pues era de bastante violencia, que yo sabía que si me quedaba ahí, pues básicamente iba a terminar atentando en contra de mi vida. Y lo que hice fue básicamente huir, ¿no? Agarré mi violín, algunos documentos y pues para la calle, ¿no? Y estuve así un rato viviendo también en movilidad forzada. Es decir, como, ya sabes, te encuentras un amigo y te quedas en su casa, o te abre alguien más la puerta y te quedas esa noche en la casa y vas como de casa en casa y de donde te abran, ¿no? Este,
Y pues nada, llegó justo la segunda reunión a la que me toca ir, ¿no? Entonces imagínate, el primer testimonio del chavito que llegó fue, no me aceptan en mi casa, ¿no? Y cuando regreso al grupo es, estoy en la calle, ¿no? Y yo llorando, porque obviamente pues mi vida cambió de la nada. Y, por ejemplo, para poder yo sobrevivir, justo había entrado a la universidad, al Politécnico, a estudiar ingeniería, y pues me tocaba tocar el violín en la calle, en el metro, en los pasillos de la escuela para poder sacar pues dinero, ¿no? Y poder continuar mis estudios, porque para mí era como, ¿y ahora qué hago? ¿En qué voy a trabajar? Y bueno, a partir de ahí me voy dando cuenta de muchos otros jóvenes que estábamos en la misma situación, que nos empezamos a juntar y nos empezamos a juntar también con los hijos que iban a este grupo de papás y mamás y nos veíamos en los parques y ahí estábamos, ¿no? En realidad solo buscábamos un espacio pues para acompañarnos, para ver cómo estábamos y primero éramos 6 y después ya éramos un montón, ¿Cómo te ¿no? Y sentías en así esa surge ya. época, Iván? ¿Cómo te sentías en esa época? Yo la recuerdo, se me parte el alma, pero ¿cómo te sentías tú en esa época? Pues bien confundido, ¿sabes? Yo lo veo y es como todo era gris, o sea, todo estaba pasando y entonces yo me sentía como dejándome llevar, ¿no? Un poco porque pues ya las cosas, había mucha frustración porque nada en mi vida podía controlarlo, ¿sabes? O sea, nada estaba en mis manos y eso me desesperaba mucho porque creo que había un dolor grande, te digo, fueron tantas cosas que es tan confuso poder como definir una sola, porque por ejemplo, una de las cosas que pasaba y que me dolía mucho era mis expectativas, mis propias expectativas, ¿no? Porque claro, a mí me educan con que tú te tienes que educar, tú tienes que tener una carrera, básicamente esa carrera te tiene que dar un buen trabajo, tienes que ganar mucho dinero, tienes que tener todas las comodidades y de repente me dolía, por ejemplo, ver en la universidad como estos jóvenes que llegaban, no sé, que hasta sus papás los llevaban o que sus papás les daban carro para ir a la universidad, ¿no? Y yo me tenía que hacer 2 horas de donde estaba la universidad porque tenía que sacar dinero para comprarme una torta en la universidad, ¿sabes? Y entonces eso me dolía mucho porque decía, ¿cómo diablos me voy a concentrar en mis estudios? ¿Cómo diablos me voy a concentrar en un examen si estoy viviendo todo esto, no? Y se me hacía muy injusto, o sea, para mí era como una injusticia porque creía que yo tenía mucha capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Y por supuesto que mi promedio en la universidad fue muy bajo, porque yo no asistía a clases, por todas esas situaciones, entonces había, ¿sabes? Como la desesperanza y de repente la conformidad de, bueno, así va a ser ya para siempre mi vida. Por ejemplo, nunca voy a salir del país, nunca voy a viajar a otros lugares, ¿no? Esas expectativas que yo ya tenía, que quería hacer, pues ya no eran mi realidad y mi realidad era la calle y mi realidad iba a ser sobrevivir frente a las oportunidades que se me generaran y tenía mucho miedo, eso me daba mucho, mucho miedo, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cuáles eran tus redes de apoyo? Porque aparte que de verdad yo no sé cómo acabaste la carrera, te admiro mucho, porque me acuerdo en esa época que de verdad no tenías las posibilidades, tocabas tu violín, que eso lo recuerdo muy bien y me encanta, este, no tenías para comprar un libro, es que eran muchísimas cosas. Y sin Sí. embargo acabaste la carrera, por eso te digo que es admirable, pero ¿cuáles eran tus redes de apoyo? Porque ahora es lo que yo siempre les digo, busquen redes de apoyo, si se puede. En esa época, ¿cuáles eran tus redes de apoyo? No, pues, mis redes de apoyo fue el grupo de papás y mamás, con Miriam Ángel, que por supuesto ahí te conozco a ti, conozco a muchas personas, también a otros jóvenes. Yo creo que eso fue fundamental, o sea, tener me vas a hacer llorar, tener Pero, tener tener a los perdón, papás per tener a los papás y a las mamás, ¿sabes? Como ahí cuando
tanto lo necesitas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que para no herirme como en esta parte de mi autoestima quizá, ¿no? Se, se cooperaban ellas y cada 15 días me daban un sobre, ¿no? Y el sobre tenía dinero y, y no me decían nada, solo me daban el sobre, pero pues eso me ayudaba un montón, pues, o sea, para mí esos 500, 800 pesos quincenales hacían toda la diferencia, ¿sabes? Entonces, tenerlas a ellas, tenerlas a ustedes, para mí fue como la familia que justo necesitaba. Y bueno, a partir de ahí también los chicos y las chicas con que están bien locas y locos, ¿no? Y que me distraían con sus formas de vida, con sus otras problemáticas, ¿no? Veíamos que justo también estaban pasando por situaciones complejas y yo no quería que ellos pasaran lo que yo estaba viviendo. Entonces, para mí era muy claro, es como, haz todo lo posible por no salir a la calle, ¿no? Porque estaba cañón y yo lo veía además con otros jóvenes, por ejemplo, te digo, yo tenía la fortuna de tocar el violín en el metro, pero en realidad en ese momento muchos de los jóvenes que estaban en situación similar ejercían el trabajo sexual, ¿no? De hecho, nuestro primer taller que tuvimos en el grupo de jóvenes, así el primerito de ver en la vida, fue justo cómo ejercer el trabajo sexual. O sea, darle herramientas a los jóvenes porque pues podían o golpearlos o violarlos. Y entonces recuerdo que una trabajadora sexual que es activista fue justamente al grupo para darnos tips sobre eso y para darle tips a los jóvenes, porque era su única manera de poder pagar, sobre todo aquellos jóvenes, porque tú pensarás, bueno, es que eran pobres y estaban en una escuela de pública, ¿no? Eran jóvenes que estaban estudiando en la Ibero, en el TEC, y que tenían que mantener sus estudios y pagar esas colegiaturas y no tenían trabajo. Entonces, la única manera que encontraron en ese momento fue el trabajo sexual y y pues en ese sentido yo fui muy afortunado y ahí fue cuando dije algo tenemos que hacer, o sea, no sé, y se Es formó. Sí, Esto ¿tú esto crees? es justo lo que te iba a preguntar después, porque en esto, y ayer lo comentaba, tú fuiste mi inspirador. O sea, tú fuiste la persona que toca mi corazón por esta situación que estás platicando, que a mí me conmueve hasta el alma. Y de ahí yo no me di cuenta, pero yo estaba haciendo activismo contigo y empezamos, ¿no? Ahí empezamos y entonces iba contigo para acá, para allá, me llevabas a las fiestas, me llevabas, y yo iba contigo y no me despegaba de ti. Y entonces ahí como que empecé, fuiste mi motivador más grande, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el pivote que te hace entrar al activismo? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezo? Yo creo que fue algo muy chistoso. Yo le digo mi momento de la Rosa de Guadalupe, porque justo en, en algún momento que yo estaba todavía en el closet y negándome y en esta parte de que había estado en estos centros y que yo también había sido uno de los jóvenes que les decía a otros que estaba mal. Yo iba caminando un día pues en la calle y yo le estaba reclamando a Dios y le decía, oye, cabrón, pues tú sabes que yo hice todo lo posible por cambiar y yo no quiero ser así y tú me hiciste así, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí no? Y de repente me topo en un poste y o sea, me pegué, me levanto la mirada y decía un letrero, este, se solicita apoyo y voluntarios para la respuesta al VIH-Sida. Entonces, para mí fue muy claro en ese momento, te digo, tuve mi momento de la Rosa de Guadalupe, así el aire, la música, y fue como la gran señal de, claro, y cambié la pregunta, ya no fue un por qué a mí, sino para qué a mí. Y entonces, eso para mí fue el cambio completo a mi vida, porque entendía muchas de las situaciones que me cruzaban, o en ese momento por lo menos les daba un sentido de vida. Y ese sentido de vida fue como
de lo que me tuve que agarrar para sobrevivir, ¿no? Y me parece que fue un muy buen barco y ahí empiezo ya un camino, pues. Entonces, a lo largo de este tiempo conocí a gente como Miriam, como Luis Perelman, como Rina Riesenfeld, ¿no? Varios activistas y me encantó un espacio que me dijeran que tú estabas bien, que celebraran la diversidad, porque yo no lo vivía así, o sea, mi mundo y mi espacio y todo el contexto en el que vivía era de puro odio y de pura violencia hacia mi persona. Entonces, imagínate llegar a una casa llena de mamás que además les dice, soy gay, y todas como mamá gallina, ¿sabes? Corriendo con las alas a abrazarte. Oye, pues hombre, ese es el mejor lugar donde te puedes estar. Entonces, básicamente, todas ellas y todos ellos fueron como mis grandes motores y sobre la marcha pues vas adaptando y conociendo y emocionándote más, porque por ejemplo, recuerdo cómo conozco a Lolkin Castañeda y se empieza a dar toda la batalla por matrimonio y adopción en la Ciudad de México. Y pues yo tenía tiempo libre, o sea, yo prefería irme a las marchas y a las protestas que ir a la universidad. O sea, para mí, porque además en la universidad también sufría como violencia y como algunos insultos de parte de compañeros. Entonces, para mí era como mejor me voy a una marcha. Ahora, ¿cómo pasa la universidad? Pues la neta es que mis amigos me pasaban los exámenes, o sea, sí, en realidad ellos sabían muy bien lo que me pasó y me veían también tocando en la calle o en la escuela y de alguna manera decían, híjole, pobre, entonces me acuerdo de pasaban esos Me acuerdo exámenes, de ¿no? algunos compañeros tuyos de la La escuela, GARS, claro. sí, me acuerdo de ellos y me acuerdo que sí, pues sí apoyaban, sí era padre, o sea, Sí, 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 como yo creo que la historia que me pasó y el cómo pude transformarlo, definitivamente la gente veía algo, ¿no? Y veía como vamos a apoyar a este chavo y no sé, como que la gente siempre me impulsó y siempre me lo decía como, te apoyamos porque vas a llegar muy lejos. Y yo me empecé a comprar eso. Y yo decía, claro, vamos. Y de repente estábamos en conferencias y así era como, vente Claudia, vamos a una conferencia y no sabíamos ni quién luego iba a estar, pero era como con el corazón lo que está pasando y llegábamos y sensibilizábamos y bueno, estaba padrísimo. Y ese tipo de cosas te van dando el sentido de vida. Yo, el hecho de estar en todo el tema de matrimonio y adopción, acompañar la incidencia política de Lord King, ver cómo se logra una iniciativa, para mí fue, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero ser esa persona que también pueda transformar la vida de muchas más. Así como ellos transformaron mi vida, quiero tocar la vida de tantas personas como pueda, porque para eso estoy en este mundo, ¿no? Así lo entiendo y ese es mi motor para hacer activismo. Ujú. así yo lo viví contigo, porque dentro de todo ese de todo ese dolor que estabas cruzando, que era terrible, siempre había el impulso de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Y entonces así empiezas con el grupo de jóvenes. ¿Cómo empiezas con el grupo de jóvenes? Por ahí, por esa época. Pues sí, empezamos porque veíamos esa necesidad para empezar, yo no tenía amigos, yo era como muy jovencito, yo no sabía qué era el activismo, yo no sabía qué era un grupo de jóvenes, o sea, empezamos como a juntarnos, ¿no? Tenía, por supuesto, una formación de cómo se llevaba el grupo de papás y mamás que me encantaba, o sea, el formato que ahí llevaban me encantaba mucho y yo dije, bueno, pues es que los jóvenes, ¿dónde están los grupos de jóvenes? Y no había en ese momento, había muchos grupos quizá de VIH y eso, pero pues ya nosotros empezamos a generar este espacio en el que veíamos como si nos fuéramos amigos, o sea, en realidad no lo veíamos como algo muy vertical, sino como, hola, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. Y para mí era increíble porque yo era la forma en que podía conocer otras vivencias de ser distinto, porque para mí era importante encontrar como alguna identidad en la cual me relacionaba, porque todo lo que había aprendido de ser homosexual estaba mal. Entonces, cuando escuchaba a los otros jóvenes era como de, wow, ¿no? Por ejemplo, cuando conocí a Diego, para mí eso fue una cosa también increíble. Te conocí a ti porque era como, wow, qué padre que una mamá sea así, o sea,
por ejemplo, así como qué padre que te dejen que no sé, alguien de tu mismo sexo se quede siquiera contigo el día de hoy a ver una película, ¿no? O sea, eso en mi casa es imposible, ¿no? Entonces, a mí me encantaba eso porque de alguna manera me daba mucha felicidad por ellos, ¿no? O sea, quienes veía estos casos también como padres, ¿no? Había una envidia de la buena, una envidia de quiero ser parte de eso, o sea, quiero ver cómo vives, quiero ver cómo se viven, y para mí era increíble, y bueno, así empieza el grupo. eh, Poco a poco fuimos creciendo, pero fuimos creciendo exponencialmente, o sea, era una marabunta de jóvenes, y en eso, pues llega Dieguito a una de las reuniones, estábamos en el Parque España, pues ya nos empezamos a conocer. Diego era muy joven, pero pues siempre ha sido una antorcha humana, ¿no? O sea, y yo soy muy chaparrito, entonces nada más, yo me veía más joven que Diego en ese momento. Y entonces, pues ya nos presenta Clau, con Clau empezamos a hacer buenas dinámicas, y de repente pues Clau sacó su casa. O sea, Clau fue así como de, vénganse chicos a mi casa, acá tengo un espacio. Pues nosotros felices, o sea, no estábamos en esa situación, y que nos dieran o nos brindaran un depa, un techo, un baño, ¿no? Pues ya le caímos, y así justo surge, y pues se fue formando, consolidando a ser actualmente una de las organizaciones más importantes del país en temas LGBT, ¿no? Y en Entonces, esa época, ajá, y eran los domingos de las 2 de la tarde, yo me acuerdo, casi a las 10 de la noche, que hacíamos junta, y hacemos una mancuerna muy buena, ¿no? Porque de repente era así como estar escuchando a los jóvenes y siempre tú llevando la junta y yo dando el punto de vista de los papás, padres. Entonces, sí, sí, se trataba como a mí me encantaba poder juntar padres con hijos, ¿no? Que esa era como mi ideal y hasta la fecha sigue siendo mi ideal, el juntarlos. sí, Entonces, bueno, sí, ¿imaginaste que ibas a llegar hasta acá? ¿Algún día te lo imaginaste? sí, sí, Ajá. sí. Con razón Sí, lo no te puedo has decir que logrado. no. O sea, Esta es una siempre en mi mente, cuando empiezo a conocer todo esto, siempre en mi mente fue, quiero lograr esto. O sea, quiero ser parte de la comunidad y ayudar a la comunidad, y trascender de la mano con mucha gente, y siempre buscamos justo incidir en la política, ¿no? O sea, para nosotros era muy claro y evidente cómo había violencias sistematizadas, es decir, que muchos jóvenes que llegaban en cada junta, tú podías ver que esos jóvenes estaban en una misma obra de teatro, pero el reparto era distinto, ¿no? La locación era distinto, pero la obra de teatro era la misma. Entonces, claramente había un problema estructural que decíamos, es que algo tiene que cambiar, y que está haciendo el gobierno, y entonces poco a poco ir viendo e interlocutando. Y yo dije, nosotros queremos hacer eso, ¿no? Y por supuesto que creo que he soñado más en grande, pues, y creo que todavía se vienen cosas muy importantes para nosotros, pero definitivamente sí era algo que nos veía haciendo. eso me encanta porque siempre no te quedaste en el grupo solamente, o sea, hiciste no, es que de verdad, Iván, no sabes cómo te celebro, te felicito. Me tienes, ¿sabes cómo me pasa contigo? Como ver ese hijo que siempre quise, que tenía como muchas posibilidades, muchas cosas, y que le decías, no, es que sí, y esto, y si puedes, y esto, y aquello, y la, y de repente lo ves y dices, qué, qué bárbaro. O sea, sí, sí se fue, qué orgullo me da, se fue hasta, en fin, ¿qué ha cambiado de Jack cuando empezó a ahora? Ay, un montón de cosas, o sea, la filosofía, por supuesto que la visión, la institucionalidad, la profesionalización, creo que han cambiado muchas cosas. Nosotros hemos madurado, por supuesto. Creo que
es un proyecto tan lindo porque el proyecto va creciendo a la par de nosotros y va madurando con nosotros, ¿no? Y los que éramos jóvenes en ese momento, pues nuestras necesidades de jóvenes, y de ahí que le tengo mucho cariño a la agenda de juventud, porque sé cómo los jóvenes son el motor y son la promesa y son el cambio de hoy, ¿no? Y que es cuestión de abrirles las puertas de su casa, ¿no? Para generar esas oportunidades, porque a final de cuentas, cuando no se abren, puedes limitar, creo que el potencial de muchas personas, ¿no? Y yo lo viví, ¿no? Y entonces eso es como bien padre. Creo que hemos crecido mucho. La diferencia es que antes pues, nos conocía muy poquita gente, ahora nos conoce más gente y eso nos permite siempre tener alianzas importantes de personas muy inteligentes que conocen el trabajo, que se involucran y que ven que esta organización es una organización muy seria que realmente cambia la vida de gente y en ese sentido hacen todo por asesorar y dar un buen consejo que nos haga crecer y nos haga ayudar a más gente y fortalecernos. Y yo creo que ese ha sido la receta clave de nosotros, ¿no? Estas grandes alianzas con personas tan inteligentes y tan humanas que nos han hecho ser lo que ahora somos, todo este movimiento nacional. O sea, claro, es que además yo creo que también, o sea, has visto, eh, ahorita yo creo que con el internet, en las llamadas de Zoom y todo, ves ya más a la gente, o sea, porque esto se ha vuelto nacional, claro, Claro, a claro. veces, a mí a veces hasta me da miedo porque parecen secta, pues ya así de, sí, familia, ya, y todos empiezan a ayudar, y hay una red que al día de hoy, si yo no estoy ahí, la red está, ¿sabes? Y eso era algo que a mí me preocupaba mucho porque yo veía muchos activismos que cuando se caía el activista, se caía el proyecto y ya no seguía. Yo creo que ya pues ya quedó ahí y va a ser difícil que esa red se destruya y seguramente yo creo que eso es un gran logro. Estoy muy orgulloso de eso y pues nada, ¿Cuáles son los hemos retos ahora? cambiado mucho. ¿Cuáles son los retos ahora para allá? Los retos que tenemos, la parte internacional, me parece que frente a lo que estamos viviendo con el actual gobierno y el debilitamiento de las instituciones de derechos humanos, eh, nos quedan los recursos internacionales y va a ser importante mirar hacia el exterior para generar obligaciones al Estado. En ese sentido, pues va a ser interlocutar con otros países, con otros gobiernos, con otros activistas, con Naciones Unidas, y me parece que estamos haciendo un trabajo interesante justo en lo exterior. Y, y ahí un poco la agenda de COSIC o las terapias de conversión, yo creo que es importante empujarla en toda Latinoamérica porque es un movimiento que se está dando sobre todo en la región y pues que nosotros hemos hecho ya un trabajo importante para poder incidir en estas leyes y que creo que podemos eh, ayudar a otras organizaciones con la expertise que hemos generado para empujar la agenda política a nivel mundial. Eso es lo Órale, que viene. qué maravilla. Esto de las terapias de conversión, ojalá tengamos otra entrevista porque vale la pena que, que expliques muy bien y que luego, y hay mucho, mucho que hablar de ese tema que me encantaría que nos lo explicaras en otra conversación. Este, en fin, ya me dijiste muchos momentos dolorosos, pero dime uno, el peor, el momento más doloroso de tu vida. El momento más doloroso de mi vida. Híjole, es que yo creo que hay muchos. Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, cuando muere la gente, ¿no? Cuando uno de los jóvenes se llega a suicidar, eso ha sido para mí como muy impactante porque te cuestiona si estás haciendo un buen trabajo o dependía de ti y te queda esa conciencia, ¿no? Que por supuesto tienes que trabajar, o sea, quienes nos dedicamos a esta parte tenemos que siempre
tener como algún acompañamiento, contención emocional, o sea, no podemos solos, eso es una cosa muy cierta. Pero, por ejemplo, la primera vez, porque yo era muy joven además, ¿no? Que uno de los chicos se suicida en el grupo, pues fue para mí muy, muy triste, ¿no? Porque además era muy joven, este, y nada, creo que muchas personas pudieron hacer mucho para evitarlo y esas cosas pues te pegan, te lastiman mucho. Creo que esos son de los momentos más fuertes para mí que he vivido, sí. Y Es que digo, por luego supuesto, toda la luego hay veces que las personas no se imaginan, o sea, creen que, pues, eres activista y la llevas muy bien, ¿no? Hay cosas muy dolorosas que uno va viendo y va sorteando y bueno, así pasa. Pero ahora dime tu momento más feliz, que tienes muchas glorias, que yo te veo así. ¿No sabes cómo me fascina cuando veo a Iván en imágenes así de, sabes? Así como de que veo su corazón que brilla, que explota. Te he visto muchas veces así, pero ¿cuál es tu momento más feliz, Iván? tengo 2. Ujú. Tengo 2 y tienen que ver con la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos, por ejemplo, cuando me conoce cuando yo estaba en el parque, sesionando, sus agentes van a investigar quiénes estaban en la calle haciendo activismo y entonces me ven y me extraen y me llevan a Estados Unidos ahí a un viaje muy interesante a aprender muchas cosas, ¿no? Sobre el activismo. Y ahí conocí a un exnovio que quiero mucho, que es así, es como el amor de mi vida, Mike, y lo conocí en ese viaje. Y imagínate para mí que fue ese viaje en ese momento, o sea, movilidad forzada, ¿no? Como te decía, mis expectativas, o sea, yo sabía que jamás iba a salir del país, o sea, jamás iba a tener la oportunidad de conocer otras culturas, ¿no? Otros lugares, porque pues no tenía los recursos, ¿no? Y mi situación me puso así. Entonces, de repente llega la embajada, me mandan a Estados Unidos y y yo parecía un niño, ¿no? Así veía una ardillita y yo así, güey, la ardillita gringa, ¿no? Yo era o sea, tenía que 23 años cuando voy por primera vez y ahí conozco a un gran investigador y un gran activista, Miguel Corral, y pues me enamoro perdidamente de él. Para mí, yo creo que él se enamoró por justamente ver esa inocencia. Es que yo lloraba, así veía, no sé, cualquier cosa y lloraba porque toda la gente y todos decían, este niño qué, pero ellos no comprendían lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, por todo lo que había cruzado. Y recuerdo muy bien, se termina el viaje, estábamos en San Francisco y de repente íbamos saliendo él y yo y había una puerta de esas que dan vueltas, giratoria, con un marco dorado y no podías ver toda a la calle afuera porque era tanto sol que deslumbraba. Y recuerdo que le dije, espérate, y le agarré la mano y le comenté lo siguiente, y le dije, yo siempre he pensado que mi vida es como una serie de televisión y que nuestras vidas en general son como una serie de televisión. Una serie de televisión que es exitosa, romántica y es perfecta, la cortan en 3 capítulos. Las mejores series de televisión o temporadas, ¿no? Son las que tienen villanos, las que tienen amor, las que tienen desamor, las que tienen logros, fracasos, y creo que esas son las series exitosas. Y en mi vida yo he logrado reconocer algunos momentos en los que hay un cierre de temporada, ya sabes, porque hay todo un drama y hay cosas felices y estás como a la expectativa. Y Ajá. yo le agarré la mano y le dije, para mí esto es un cierre de temporada, ¿no? O sea, como de todo lo que me había pasado a llegar a este momento en el que tomas de la mano a tu güey y sales ahí del edificio, ya sabes, como este romance de verano, y viene un nuevo capítulo, una nueva temporada que seguramente traerá nuevos personajes y nuevos dramas. Y obviamente ya que salimos, fue así como de, pues bienvenido a la nueva temporada, ¿no? Porque para mí era como ibas a ser parte de mi vida. Entonces ese momento yo lo atesoro mucho. Y el otro momento fue hace un año, tuve un viaje justo a Estados Unidos donde fue muy distinto al primer viaje. En este segundo viaje
me reconocieron la labor que había hecho como activista y me nombraron uno de los representantes de ese programa más distinguidos. Entonces fui y claro, no sabes, o sea, me trataron como jamás pensé que llegaría gente a tratarme, ¿no? Además del Departamento de Estado de Estados Unidos y estar en la casa más bien, perdón, estar dentro del Congreso, hablar con los diputados. A mí me ha encantado eso, me ha encantado conocer gente que defiende derechos humanos. Entonces, tengo un montón de momentos felices. Es que no los podría dejar de contar. Ay, Está muy Iván, qué padre, bonito, sí, es muy padre, qué sí, 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 emoción. sí. ¿Y qué ha cambiado en ti en todo este caminar? Este, yo creo que he podido ser más humano y más empático con muchas realidades que ni siquiera yo pensaba que existía, ¿no? Y creo que ese cambiar de pensar y de parecer es como un ejercicio diario. Por ejemplo, por supuesto que un inicio que no tenía información, yo odiaba la marcha, o sea, yo criticaba mucho la marcha gay, la marcha del orgullo, porque decía, esas personas no nos representan, ¿no? Ahora entiendo la importancia de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, por supuesto que yo era una persona súper transfóbica a un inicio, ¿no? Y ahora comprendo ¿Por que qué? no, ¿Por qué? que claro, es toda una educación y no por ser homosexual no dejas de ser transfóbico o misógino y, y estar en estos temas te sensibiliza. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, para mí eso ha sido una causa y una lucha que me queda claro que si las mujeres en este país no son reconocidas en sus derechos, siguen siendo violentadas, nuestros derechos como personas LGBTI no van a ir a ningún lado porque son luchas que están estrechamente relacionadas. La homofobia parte desde el rechazo y el odio hacia lo femenino, hacia lo que tiene, ya sabes, menos fe, hacia la mujer, hacia lo que está hacia abajo. O sea, y ese tipo de desigualdades no debe pasar en nuestra sociedad porque a final de cuentas es como un boomerang, ¿no? Si tú eres racista, si tú eres misógino, si tú eres clasista, a final de cuentas ese boomerang te va a llegar a pegar en la cara porque siempre va a haber alguien más rico que tú, siempre va a haber alguien más privilegiado que tú que va a querer ejercer su, digamos, privilegio, ¿no? Para que tú estés siempre abajo y eso tiene que cambiar en esta sociedad. Ay, Iván, pues no sabes lo feliz que me quedo de escucharte. Yo también Pasamos por te ay, quiero no, mucho, te quiero así. mucho, yo también, mi vida. Pasamos por una ensalada, tu vida es una ensalada de sentimientos que yo te admiro, te felicito por todo lo que has logrado. Estoy muy orgullosa, pero así me pasa, ¿no? Como la mamá así de que: "Ay, mira, este es como un hijo mío y mira hasta dónde va". Qué de orgullosos deben de estar tus padres de ti. Te amo mucho, Sí, Iván, te amo gracias. mucho y, pues, a seguir trabajando. ¿Con qué cierras? ¿Qué nos dices? ¿Qué le dices a mamá contigo, Claudia López? ¿Con qué quieres cerrar? Quiero cerrar con que pues sigue la lucha porque tienes una voz, mamá Clau tiene una voz así que debe ser escuchada y que por supuesto la misma voz hace que otras personas puedan cambiar en sus corazones. Y pues nada, o sea, siéntete muy orgullosa de lo que has aportado, porque por lo menos te puedo decir que en mi vida ha sido clave y pilar, ¿sabes? Te quiero. Mm. Vas a ver, ya. Ya, y el rating subiendo y yo llorando aquí. Okey, mi Sí, no, qué amor. bonito. Cuídate mucho, Pues los quiero. muchísimas gracias, te quiero un montón y estamos próximos a otra entrevista para las terapias, para que platiques y nos enseñes cómo, Perfecto, sí. Sí, ¿vale? sí, 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 con mucho gusto. Mi Buenísimo. amor. Mm, bye bye.